Saludos emprendedores hacks y bienvenidos a Emprender Hacks, el podcast. Mi nombre es Andrés García y este episodio es la continuación de la anterior sobre errores y aciertos de un podcast, lo bueno, lo malo y lo inesperado. Voy a hablar y profundizar en cuestiones que quizás te sirvan a ti. Recuerda que este episodio es gracias a que tú lo estás escuchando. Es decir, si sientes que alguien debería conocer esto, puedes compartirlo. Gracias a eso es que este proyecto ha continuado. Bueno, vamos a ir a esas preguntas que muchas veces tenemos que hacernos y que te pueden ayudar a ti al momento de definir muy bien cómo hacer un programa de podcasting exitoso. ¿Por qué hacerlo? Y cómo hacerlo. Esas son dos preguntas importantísimas. Y también importantísimo debería saber qué, qué voy a obtener y por qué lo quiero obtener. Es decir, por qué quiero realmente, es decir, quiero hacer podcast para obtener algo o no. ¿Por qué digo esto? Porque yo todavía tengo en el podcast, voy a cumplir desde el 2019, son 4 años, un poco más, pero tuve pausas, 6 meses, pausas de muchas pausas de 6 meses, 4 meses. En general, dedicándole todas las semanas, tengo un total de 2 años. 2 años, un poco más, 2 años y algunos meses dedicándole al podcast. Más o menos cuando, yo diría que 2 años y medio, más o menos, 2 años y medio. Pero en todo este tiempo, nunca he obtenido una recontraprestación monetaria directa. ¿Y esto por qué lo digo? Porque muchas veces cuando hacemos un podcast nos inspiramos en podcasters exitosos y decimos, bueno, si yo empiezo este proyecto, puedo ganar dinero. Pero si lo haces con ese objetivo, lo más probable es que lo dejes. Porque, por ejemplo, en todo este tiempo yo no he podido monetizar, salvo una vez con un patrocinio directamente, el podcast. La ganancia que me da este tipo de acción son otras. Por ejemplo, he mejorado mi dicción, he conocido más personas, he hecho mucho más networking en Internet, he reivindicado todo lo relacionado con mi marca personal y he podido dar a entender mi perspectiva de los negocios, el marketing y las inversiones. En este caso, en este podcast, ¿qué es lo que les quiero entregar? Bueno, una visión distinta, apalancada de las ciencias sociales, que, como siempre lo digo, a veces no lo vemos, no es común, no es tan común, pero eso es mi principal enfoque. Entonces, ¿por qué comenzarlos? Tienes que buscar otras motivaciones. Otras motivaciones, por ejemplo, quiero aprender algo. Si tú quieres, por ejemplo, aprender algo y transmitir eso que estás aprendiendo, puede ser una buena forma. También puedes hacerlo para incentivar que te conozcan más o generar networking o buscar la manera de que tu audiencia se amplíe, crear nuevas conexiones. No necesariamente que sea para monetizar. Para hacerlo ya tendrías dos opciones, digo yo, dos escenarios. Que ya tengas una comunidad fuera de los podcasts y que utilices el podcast para ampliarlo, y lo otro es que esa comunidad sea tan fiel que te siga en el podcast. Un caso de esto es Sacha Fitness. Ella tiene una comunidad muy bien trabajada. Inició hace poco un podcast y bueno, es básicamente un éxito. Probablemente lo pueda monetizar de una manera directa porque ella es la marca de sus propios productos, pero ella ya tiene digamos que, otros objetivos. En el caso, por ejemplo, del Joe Rogan, o del Lex Friedman o de muchos otros podcasts. Joe Rogan es un caso atípico porque Joe Rogan fue uno de los primeros que Spotify le compra su podcast como material audiovisual. Es como que te compraron una película o te dieran o te compraron los derechos de un programa de radio. Entonces ya ahí es diferente, funciona distinto, pero no es nada sencillo lograrlo. Está, por ejemplo, a nivel de Venezuela Escuela de Nada, que ellos venden su imagen y el podcast le ha servido tanto para monetizarlo por Patreon o por Patreon y también para incentivar que se consuman sus giras como comediante o su merchandising. Entonces, la monetización tiene que ser un punto importante dentro de tus objetivos, pero no el principal. Porque si lo haces solamente por eso, créeme que lo más probable es que desistas. Porque de toda la cantidad de material audiovisual o de programas de podcast que existen,
tienes que destacar para poder conseguir un patrocinante, pero para destacar tienes que insistir tanto en tu comunidad como en tu programa y dar contenido de mucha, mucha calidad. No es nada sencillo, ¿ok? Otro punto importante es, otro punto que me gustaría es ¿por qué un podcast o por qué hacer podcast? Bueno, realmente yo empecé a hacer esto porque es una manera de transmitir lo que he venido aprendiendo y es una manera de comunicar eso que he aprendido. Y lo hago de una forma didáctica. También he querido promocionar mi agencia de marketing. Entonces, lo hice con esa intencionalidad. Y una de las cosas que me han mantenido todavía acá es que me nutro de que los escuchas han aumentado, de que las personas cuando necesitan algún tipo de asesoría, consultoría me llaman. eh, Muchas otras aristas que no se refieren directamente al patrocinio. Solamente una vez lo hice y lo logré no nada más con el podcast, sino que fue una simbiosis entre el podcast y el blog, que tiene el mismo nombre, emprenderhacks.com. Si no has ido al blog, te recomiendo que vayas, hay muchos y muy buenos artículos. Entonces, esto es algo importante. ¿Cómo comenzar el podcast? Y esto del cómo es algo que deberías agarrar en este momento, notas, lápiz y papel si quieres. Importantísimo hoy día tener un equipo de video que te permita, si tiene una tarjeta de video integrada, NVIDIA muchísimo mejor. No estoy haciendo publicidad de NVIDIA, sino que hay un programa que se llama NVIDIA Broadcast que te permite aquí leer el guión y que tus ojos es como que si estuvieras viendo la cámara y de verdad que es muy bueno si estás comenzando porque puedes estructurar un guión y leerlo. Es decir, no necesitas una inmensa capacidad de oratoria y de manejo de los temas para poder hacer el podcast. Eso ayuda muchísimo, ¿ok? Principalmente al inicio, cuando uno no tiene la soltura o esa soltura que te da la práctica. Importante tener un buen equipo. Ahora, ¿por qué de video? ¿Por qué no nada más audio? También lo puedes hacer desde el teléfono. También lo puedes hacer desde el teléfono sin ningún problema, pero la computadora te da la facilidad de tener una interfaz. Hay un programa que se llama OBS y es un programa para los streamers. Es muy bueno porque tú puedes estar viéndote aquí y puedes estar, o sea, te permite tener un escenario o una visión más fácil que ver a una cámara del teléfono y luego pasarlo a una computadora para poder editarlo. Otro punto importante es que a través de la computadora, cosa que el teléfono tiene, pero es mucho más limitado, es la parte de el audio. Es decir, para que tú optimices el audio, puedes instalarle una inteligencia artificial que te reduzca el ruido, puedes bajar los decibeles y que coloquen unos decibeles que se pueda escuchar muchísimo mejor. Puedes optimizar lo que ya te da este tipo de micrófonos, que son muy buenos. Otro punto importante que deberías saber es, bueno, los micrófonos. El audio es lo básico. Y ahorita el video también es muy importante, lo que es la iluminación porque todas las plataformas te permiten subir videos. Por ejemplo, Spotify permite subir videos, YouTube permite subir videos, bueno, puedes hacerlo en otras más. Ya con estas dos es importante. Amazon también tiene la posibilidad de que tengas el podcast. No, todavía no estoy en Amazon, pero voy a lanzar mi podcast por allí. Entonces, estas son cosas importantes. Debes tener un conocimiento técnico muy básico de la iluminación, porque la iluminación es un punto importante. Cuando yo comienzo el podcast para YouTube, no tenía una muy buena iluminación. La verdad me costaba muchísimo que se viese bien, entonces porque tenía iluminación de este lado, sombra de este lado y no me veía bien, es decir, la cámara, no es la mejor todavía, no me captaba los detalles, entonces me costaba muchísimo que se viese de calidad. Otro punto es saber estructurar y que si vas a hacer entrevistas o charlas, saber estructurar muy bien el podcast. Si es, por ejemplo, con un show, un talk show, es decir, una entrevista, pero más conversacional, sí es recomendable que tengas alguien que te dirija. Y igualmente si es de dos personas. Ahora, si es de una persona, cambia. ¿Por qué cambia? Porque tú puedes articular, tú tienes mayor libertad, es decir, no va a haber este tipo de disonancia de que uno habla más que otro o hay interrupciones. Esos son ya cuando hay más de una persona, lo ideal es que tengas una dirección de producción. Claro, esto también va a depender de tus recursos y de tu conocimiento en el área, pero lo puedes iniciar de esta siguiente forma. También te recomendaría
que invirtieras en un blog o en algo en donde colocarlo, no nada más en las plataformas, puede ser una página web, porque el SEO que le hagas a esa página te va a ayudar a las escuchas que lleguen a tu programa de podcast. Es decir, el podcast tiene una de las grandes desventajas de este formato, es que es muy difícil conseguir una comunidad, a diferencia de las redes sociales, que tú puedes conseguir una comunidad si se te viraliza un video, te pueden seguir. En el podcast es más complicado que se suscriban, que te sigan, que te oigan día tras día, semana tras semana. Pueden que te oigan, pero no se van a suscribir, por ejemplo. Entonces esto dificulta en la monetización por contenido per se, que puede ser una opción para los creadores de contenido, quienes nos dedicamos al podcast, y también puede ayudarte a hacer alianzas con marcas. Entonces, es importante que sepas que para que tú llegues a esa audiencia y crear una audiencia en el formato de podcast en Latinoamérica sigue siendo muy difícil. Quizás si lo hagas en inglés tenga mayor ventaja porque hay más personas que, por ejemplo, con el boom de la India, hay más personas que escuchan inglés y todo el mundo realmente, hay muchas personas alrededor del mundo que escuchan y consumen podcast en inglés antes que en español y antes que en otra lengua. Entonces, puedes tener una ventaja competitiva si lo haces en inglés, si sabes el inglés o si lo lanzas en inglés, si tienes la posibilidad y estas inteligencias artificiales hoy día que te permiten doblar de manera automática. Me gustaría probarlo eventualmente. Bueno, esos son el cómo. El cómo. También es muy recomendable tener al menos los conocimientos básicos de dicción, de locución, aunque no es diametral, o sea, no es determinante, como si, por ejemplo, si tienes un programa de radio, dependiendo de la jurisdicción, tienes que tener un certificado de locución, etcétera, etcétera. El podcast está menos regulado en ese aspecto por varias razones. Una de ellas, claro, es lo nuevo que es este tipo de formato en el consumo masivo, ¿ok? Porque sí, el podcast se escuchaba o se escucha desde hace muchos años, pero como el formato de audio era tan difícil de difundirlo, y la memoria de los teléfonos era tan reducida, no fue famoso sino hasta hace poco que empezaron estas plataformas de podcast. Y bueno, con el auge del video podcast, la verdad, es lo que generó eh, que fuese tan exitoso este tipo de formato. Otra de las razones de por qué yo diría y te incentivaría a hacer este programa o este tipo de contenido es que la conexión que tú generas con tu comunidad de podcast es mayor, porque te oyen a un nivel, por ejemplo, cuando te escuchan y no nada más te ven, cuando te ven, bueno, muchísimo más esa relación, pero cuando te oyen, puedes, te genera una mayor intimidad que otro tipo de formatos. También depende mucho de los objetivos comerciales o de marketing digital o incluso personales, porque puedes hacer un podcast simplemente por placer. Eso también es una forma de hacerlo para expresar lo que conoces. Por ejemplo, a mí me encantaría hacer muchos más podcasts, me encantaría hacer un podcast de historia, me encantaría hacer un podcast nada más de ciencias sociales, un podcast, bueno, ya tengo este de marketing, inversiones y negocios, emprendimiento, pero me encantaría también hacer uno que sea nada más de entrevistas. Bueno, tengo muchas ideas, uno que sea de literatura o de libros que leo, no nada más de libros de emprendedores, sino libros en general, literatura. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer Milan Kundera, Hermann Hesse, bueno, los noveles de Sartre, los que son conocidos, Mario Vargas Llosa, pero también me gusta leer autores como autores más venezolanos o venezolanos o locales como Arturo Uslar Pietri o el mismo Rafael Cadena. Bueno, son cosas temáticas que me fascinan. Me encantaría hacer un podcast de ello, pero no tengo el tiempo. Entonces, puedes hacer un podcast por placer nada más. Y eventualmente puedes monetizarlo o puedes ayudarte en tu carrera profesional. Eso también es una opción o una razón si te gusta esto de comunicarte o de la comunicación. Otro punto que también me gustaría tomarlo es hacer un podcast para deslastrar, un podcast de calidad para deslastrar de tanto contenido de mala calidad que hay en Internet. Porque si bien es cierto que hay muchos podcasts, también hay muchos que son de muy mala calidad. Y cuando hablo de calidad es lo que te transmiten. Muchas veces quieren es venderte algo que no te va a servir o
Bueno, en fin, eso ya vendría, son dilemas más éticos. Yo no estoy juzgando aquí ningún podcast, no he dicho ningún nombre. Yo soy un escucha de muchos podcasts de manera febril, me encanta, de muchos temas. A mí me gusta escuchar podcasts de historia, podcasts de libros, podcast de negocios, podcast de blogging, podcast de marketing digital, podcast de inversiones, podcast de noticias, podcast de tech talks, podcast de charlas, de lo nuevo en la ciencia. Bueno, de mucho. O sea, el catálogo que yo escucho es bastante amplio. A veces no me da el tiempo para escucharlos todos, pero sí es algo que me gusta mucho hacer. Y eso creo que es una de las razones por las que continúo más allá de lo netamente monetario, que es que me gusta transmitir este tipo de conocimiento. Me gusta que hablar en general. Y otra de las cosas o ventajas que veo del podcast por sobre otro tipo de formato es que no son tan perecederos como un programa de radio. Sí, es decir, el programa de radio se difunde una vez y es muy poco probable que lo lances al podcast, o al menos en Latinoamérica no es algo que se estile mucho, o un live, o una masterclass. Pero el podcast sí tiende a quedar allí, en internet, en los motores de búsqueda, en tu blog, en tus diferentes perfiles sociales, y eso que hace que, no, que sea más evergreen, depende también del tipo de tema que tú hagas, porque puedes hacer charlas, puede ser una charla o una entrevista que tú hagas a una personalidad que marca un hito, entonces claro, pasan los años y las personas van a querer ver esa entrevista, por poner un ejemplo. Entonces, que no sea tan perecedero hace que sea un contenido bastante interesante que lo puedas aplicar y ampliar dentro de tus repertorios de contenido en caso de que te decidas a hacerlo. Esto no es para todo el mundo, como muchas cosas, es decir, por ejemplo, a mí dentro los deportes no todos los deportes son para todo el mundo. A mí me gusta mucho el fútbol verlo, pero nunca he sido bueno jugándolo. En cambio, me gusta ver el básquet y además de eso también este, logro jugar básquet constantemente. Entonces, son cosas que tienes que tomar en consideración, que está la parte de los gustos muy arraigado en todo esto del podcast. Eh, yo diría que el episodio de hoy, ya culminándolo, fue más qué hacer, cómo hacerlo, por qué, motivaciones, qué aciertos y desaciertos. Yo diría que uno de los desaciertos y aciertos o errores fue que en un primer momento me planteé el podcast para monetizarlo. Luego empecé a leer y vi que, mira, nada más un 90%, del 100% de los podcasts, un 90% nada más hace 10 episodios. Y yo dije, no voy a hacer ese 10%. Ya vino mi interquedada. Entonces comencé a enamorarme de este tipo de formato y dije, bueno, ¿saben qué? Lo voy a hacer. Lo voy a hacer con el objetivo de que me conozcan, otros objetivos más allá de la monetización. Y fue un aprendizaje que tuve muy autodidacta y con golpes. Bueno, gracias, de verdad que sí. Una de las cosas inesperadas es que en un primer momento no sabía que me iban a escuchar tanto y bueno, hoy día que sí puedo constatar de que tengo muchas escuchas o muchas personas que me oyen, más allá de que se suscriban. De verdad que eso me ha sorprendido y me ha gustado mucho. Ha sido algo muy gratificante que el trabajo que he hecho no ha sido en vano. Uno de los errores también fue no tener ese conocimiento técnico y los primeros episodios no tienen la mejor calidad, pero también puede ser por falta de recursos, de tiempo, de conocimiento y de recursos para invertir. Es decir, comprar un micrófono no es tan barato, un computador tampoco. Entonces, bueno, todo eso va a depender de tu presupuesto, lo que tú le quieras invertir. Eso también va a variar mucho de la zona geográfica. Por ejemplo, es más fácil hacer un podcast para alguien de Europa que para un latinoamericano por cuestiones de tiempo y recursos. Es decir, es más sencillo, aunque hoy día, gracias a la tecnología, que ha estado más, se masifica, por lo menos este micrófono no es tan costoso y por la masificación propia de los podcasts, hay muchas personas quieren hacer uno. Entonces, recomendable, si puedes invertir, hazlo. Si quieres que este proyecto te monetice, tienes que invertir en publicidad, si no, si quieres nada más apostar por lo orgánico va a ser mucho más difícil, mucho más tardío. Y bueno, todo depende de tus objetivos primordiales, o sea, tus objetivos generales.
y tus objetivos comerciales y de marketing. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda que van a ser todas las semanas un nuevo episodio de Emprender Hacks, el podcast. Gracias por todos los que me escuchan. No olvides en suscribirte, darle me gusta y compartirlo si sientes que es un programa que alguien más se puede beneficiar. Nos vemos, emprendedores y emprendedoras hacks. Puedes seguirme a través de Instagram, @emprenderhacks.com, que es la página del podcast, o @andresgarcia.gl, que es mi página personal. Cualquiera de las dos, estoy allí. Gracias y nos vemos en el próximo episodio de Emprender